Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 14 de abril del año 2025. En el plano internacional, Daniel Noboa logró una contundente ventaja en la segunda vuelta presidencial de Ecuador al superar con el 55% de los votos a Luisa González, quien alcanzó apenas el 44% según datos oficiales, con el 97.04% de las actas escrutadas. La jornada electoral se desarrolló con alta participación, superando el 83%, y significó la reedición del balotaje de 2023, cuando Noboa venció por escaso margen. Esta vez, sin embargo, la diferencia fue mucho mayor, pese al desgaste de su gobierno tras 18 meses marcados por la violencia criminal, la crisis energética y escándalos en materia de derechos humanos. El mandatario de 37 años centró su campaña en la lucha contra el crimen organizado, aunque los resultados han sido dispares. Mientras tanto, su rival, Luisa González, buscó moderar el perfil del correísmo y ampliar su base de apoyo, aliándose con Pachacutic, sin lograr quebrar el techo electoral de su espacio político. La imagen de firmeza proyectada por González no alcanzó para revertir el peso del voto anticorreísta. Noboa, que reforzó su relación con Estados Unidos y obtuvo el respaldo de figuras como Donald Trump, inicia ahora un nuevo mandato con el desafío de traducir su victoria en mejoras concretas para el país. Hasta el momento, Luisa González no ha reconocido el amplio triunfo del presidente Noboa y anunció que pedirá un recuento de votos. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer domingo que impondrá nuevos aranceles a los semiconductores, conocidos también como chips, y que las tasas específicas serán anunciadas esta semana. La medida se enmarca en la política comercial que su administración mantiene desde hace meses y que busca incentivar la producción nacional de bienes estratégicos. Los aranceles entrarán en vigor en un futuro próximo, porque como saben, al igual que hicimos con los aranceles al acero, los automóviles y el aluminio, que ya están en plena vigencia, haremos lo mismo con los semiconductores, los chips y muchos otros productos, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One, mientras regresaba a Washington tras una estancia el fin de semana en la Florida. El mandatario republicano no precisó el porcentaje que se aplicará a los chips importados, pero insistió en que lo dará a conocer esta semana que viene. Trump aseguró que el objetivo es dejar de depender de China y otras economías en sectores considerados críticos. Queremos fabricar nuestros medicamentos en este país para que en caso de guerra o lo que sea, no dependamos de China ni de otros países, afirmó Trump. Y por último, la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, condenó el ataque de ayer domingo contra la ciudad ucraniana de Sumy, donde, según ha denunciado el gobierno ucraniano, al menos 32 personas han muerto y 84 han resultado heridas por el impacto de 2 misiles balísticos rusos en el centro de la ciudad en plena conmemoración del Domingo de Ramos. Escenas desgarradoras en Sumy en la mañana del domingo. Los residentes reunidos para el Domingo de Ramos fueron alcanzados por misiles rusos, indicó la alta representante de Política Exterior y Seguridad Común en un mensaje publicado en la cuenta social de la red X. Para Kallas, lo ocurrido en Sumy este domingo es un ejemplo horrible de cómo Rusia intensifica sus ataques mientras Ucrania ha aceptado un alto el fuego incondicional. Mis condolencias están con el pueblo ucraniano hoy, concluyó la diplomática. Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, el teniente general retirado Kit Kellogg, calificó el ataque como una agresión contra la población civil que cruza cualquier línea de decencia. En un mensaje publicado en la red social X, Kellogg afirmó: como ex líder militar, entiendo el concepto de objetivos militares y esto está mal. Hay decenas de civiles muertos y heridos.
Kellogg ejerció como asesor de seguridad nacional en funciones durante el primer mandato del expresidente Donald Trump. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exigió una respuesta internacional contundente tras el ataque y sostuvo que sin presión sobre Rusia, la paz es imposible. Debemos tratar a Rusia como se merece ser tratado un terrorista, afirmó Zelensky. Eso es lo más destacado en materia internacional, mi querida Flor Marí Mirachi Ángel. ¿Y Mario Vargas Llosa? Bueno, obviamente el mundo de las letras, el universo de las letras está de luto con el fallecimiento ayer de quizá el último escritor de la pléyade de escritores brillantes que dio Latinoamérica durante el siglo XX y lo que va del XXI. Mario Vargas Llosa, peruano universal, el peruano más universal, así lo han reconocido todos los actores que tienen que ver con la literatura y la política. Recordemos que Mario Vargas Llosa incursionó de manera fallida y tristemente fallida en 1990 como candidato presidencial, fue derrotado por Alberto Fujimori y todos sabemos en qué terminó ese experimento, en una tragedia en el Perú. Así que Mario Vargas, yo tengo el honor de conocer a dos de sus hijos, que son también Vargas Llosa, porque son fruto de la unión de Mario Vargas Llosa con su prima, Patricia Llosa. Por eso llevan los mismos apellidos que el padre. Y con los dos, sobre todo con Gonzalo, cultivé una bonita relación. Él ha estado en Panamá varias veces, trabajando para las Naciones Unidas. La última vez que lo vi fue en agosto del 2014 en Santo Domingo, República Dominicana, con ocasión del 125 aniversario del diario Listín Diario. Y una persona realmente que se nota que es hijo de Mario Vargas Llosa, de una conversación fluida, profunda, en fin. Lo que se hereda no se hurta, ¿no? Así es. Bueno, las obras de Mario Vargas Llosa desde 1963, con su primera novela y hasta la última, que publicó el año 2023, perdón, ha sido muy fructífera, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2010, en fin. ¿Qué decir, Flor? Una gran pérdida, irrecuperable, tenía ya 89 años, y como dijeron los hijos en el mensaje en que informaron al mundo, tuvo una vida fructífera y su legado perdurará. Así es. Y pasando ahora hacia temas locales, hay dos temas importantes, varios temas importantes, pero hay uno que a mí me deja un montón de dudas, y es el memorándum de entendimiento. No sé si viste el fin de semana a José Raúl Mulino en un evento de caballos lujosos, y aparte se trae uno para acá. Bueno, le regalaron un caballo, ¿no? En su visita a Perú. Él ha tenido caballos, de hecho sufrió un accidente, recordemos, que se cayó de un caballo y sufrió un accidente que lo mantuvo en estado delicado por un tiempo, antes de ser presidente, obviamente, hace unos años. Es decir, a él le gusta el tema del caballismo y bueno, le obsequiaron, me imagino que por ser deferentes con un presidente extranjero de un país amigo, le obsequiaron un caballo peruano de paso. Lo del memorándum de entendimiento, pues yo como dijimos el viernes, hay que leerlo, analizarlo, en vista de que se publicó de manera transparente, como era lo que estábamos sugiriendo, y también hay que hacer una interpretación sesuda y puntual, Flor, porque yo he visto en las redes sociales interpretaciones que riñen con el texto. Por ejemplo, la abogada Martita Cornejo, no sé si todavía pertenezca al partido Movimiento Otro Camino, ella interpreta que una notificación previa equivale a pedir permiso, y eso no de ninguna manera es así. Y lo voy a poner con un ejemplo. Por ejemplo, para realizar manifestaciones públicas en Panamá, en la República de Panamá, hay que notificar previamente a la autoridad. No hay que pedir permiso. Te notifica y hace la manifestación. Si hubiera que pedir permiso, hay que esperar una respuesta a esa solicitud de permiso, ¿verdad? Y que te autoricen el permiso que estás solicitando. Hay una diferencia abismal.
Entonces, decir que hay que pedir permiso, y eso lo han repetido varios diputados. Vi a Yanin Prado ayer en debate abierto repitiendo esa especie. Yo la vi como perdida ayer. No es lo mismo. ¿Y Grace Hernández? También. Estados Unidos. Eso también hay que entenderlo. Sí, van como 20, según Jaime Abad dijo. Exactamente. En contextos, más de 20 memorándum. Más de 20 memorándum de entendimiento a lo largo, y eso es en la historia reciente de Panamá, ojo. Del 2003 para acá. Exactamente, esto es en la historia reciente. Estamos hablando del 2003 a la fecha, aproximadamente unos 15 años. De más de 15 años de esos memorándum de entendimiento que hemos firmado entre 18 años exactamente, 18 años, más de 20 memorándum de entendimiento en diferentes, es más, durante el gobierno de Cortizo creo que hubo 2 memorándum de entendimiento. Correcto. 2. De hecho, se citan en este memorándum de entendimiento porque es la parte operativa de algunos de los aspectos del memorándum. Hay que entender también, exacto, porque había un memorándum de entendimiento que creo que data del año 2022, que tiene que ver con el intercambio de suministros entre ambos países y que es el sustento sobre el que se desarrolla este nuevo memorándum de entendimiento. Al llegar el presidente Molino al poder, se firmó también un memorándum de entendimiento para el tema de la frontera. De la frontera del Darién. Entonces, no es la primera vez que los memorándum de entendimiento circulan entre Panamá y Estados Unidos. Hay que ver en detalle esta situación. Quizás lo que ha ocurrido es que después de la firma del documento, el presidente salió de viaje, y hay que entender eso. El presidente salió de viaje, estuvo en una actividad en Perú, no ha regresado, el presidente ya está en el país. Y creo que de parte del presidente se espera un pronunciamiento ya para explicar qué fue lo que ocurrió allí. Yo sí creo que es importante que el presidente salga y Claro, hable, sí, por porque supuesto. de verdad Claro. aquí supuesto. se generan un montón de dudas. Por supuesto, y yo diría que tiene que ser convocar, qué sé yo, una cadena nacional El presidente en televisión y dar un mensaje porque el jueves, que es su conferencia habitual, yo me imagino que este jueves, como es Jueves Santo, Sí. no habrá conferencia. El presidente tiene la cualidad, el expresidente de hoy en día fue canciller en un momento muy crítico de la historia, y él lo ha repetido varias Ministro de veces. Seguridad también. Fue ministro de Seguridad, o sea, tiene una cualidad particular en la posición, o sea, En que conoce en verdad, muy bien en esa todas relación. las crisis que hemos Sí. tenido en estos meses, él ha sido casual o no casualmente experto en ese tema. Exacto, Y eso exacto. sí es valioso. Eso agrega valor. Hoy entrevistaba al ministro de Seguridad, Fran Ábrego, y también creo que explicaba de forma llana y clara algo que nosotros en este programa hemos estado hablando acerca de esa relación entre Panamá y Estados Unidos, relación entre Panamá y Departamento de Defensa de los Estados Unidos, más allá de esa relación de Panamá y Departamento de Estado. Y esto se viene dando desde el año 1989, cuando se dio la invasión. Posterior a la invasión, antes de la invasión había una relación Departamento de Defensa, Fuerza de Defensa de Panamá. Ojo, en ese momento Manuel Antonio Noriega, y eso salió publicado todo, la relación que hubo y que se mantuvo a lo largo de la época de Torrijos, de Noriega y de todo el mundo. Después del 89 entra una nueva etapa de cooperación entre Panamá y Estados Unidos, y ha habido una cooperación en diferentes frentes. Seguridad contra el narcotráfico, protección del Canal de Panamá. Ahora nos enfrentamos a una nueva era de cooperación, y esa es la parte que creo que debe ser producto de una Sí, explicación. porque los memorándum de entendimiento anteriores no habían generado por el timing una conmoción nacional. No, y por el hecho de que en la Casa Blanca está sentado el señor Donald Trump, que eso genera una No, preocupación. más todo lo que ha atacado a Panamá y tal. En este momento, este memorándum de entendimiento tiene mucho más importancia. El memorándum de que los entendimiento en sus anexos establece 3 áreas que van a ser utilizadas como instalaciones, claramente. El área de Panamá Pacífico, que ya de por sí, un día sí, un día no. Donde está la base del servicio aeronaval. Es el Aeropuerto después. Internacional Panamá Pacífico. Sí. Correcto. Un día sí, un día no, ahí la gente manda fotos acerca de que aterrizan aviones F-116, aviones de alto peso de Estados Unidos. O sea que es muy común ver el movimiento en esa base, en el área del Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, hoy o ex base militar de Howard. Ahora que se incorpora, y también ha habido mucho movimiento ya de navíos en el área de lo que anteriormente se conocía como Rodman. Hoy esa base del Servicio Aeronaval es la base Vasco Núñez de Balboa.
Y esa también está parte de este memorándum de entendimiento de sus anexos, como esas instalaciones de servicios compartidos. Y la tercera es la Cristóbal Colón, que es lo que anteriormente se conocía como Sherman. Ahí estuvo, en esos 3 lugares estuvo el secretario de Defensa la semana pasada. Y lo vimos en Fuerte Sherman, anteriormente Fuerte Sherman, hoy esa es una base del Servicio Aeronaval y que se conoce como Cristóbal Colón. Está en la entrada atlántica del Canal de Panamá y ese es otro de los lugares que se van a utilizar como instalaciones. ¿Qué pasa en esa base Cristóbal Colón, anteriormente conocida como Fuerte Sherman? Hay 3 facilidades, no solo la infraestructura, sino hay un aeropuerto internacional allí, me imagino no está habilitado en este momento, pero allí aterrizaban los aviones más pesados del ejército de Estados Unidos. Es una base con ese fin. Y segundo, hay un polígono de tiro a poca distancia de esa base del Servicio Aeronaval, identificado por las propias autoridades tanto de Panamá como de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que de cierta forma establece el mecanismo para articular entonces las reparaciones en algunos casos o el trabajo que se va a realizar en cada una de esas instalaciones. Eso es lo que amerita quizás más explicación, que se dé a conocer, bueno, ¿y eso cómo va a funcionar? ¿Quién va a vigilar allí? ¿Van a poder entrar los panameños o no? ¿Qué tipo de intercambio habrá? O sea, ahí habrán armamentos defensivos, armamentos ofensivos. O sea, esa explicación es la que hace falta Ahora, también, para entender cuáles son los alcances de esta nueva relación, ¿no? También, Atenógenes, hay que apuntar que el memorándum de entendimiento es un documento inicial que puede dar pie a otro tipo de acuerdos más detallados. Digámoslo así, el memorándum de entendimiento es el marco de un acuerdo, como su nombre lo indica, de un entendimiento para determinadas acciones. Entonces, el gobierno de Panamá ha dicho, no hay bases militares, no son bases militares, no es presencia permanente, sino temporal, y es rotativa. Exacto. Y eso está establecido en el memorándum de entendimiento. Ese elemento es clave, Guido. O sea, una cosa es un establecimiento permanente militar y otra cosa es un establecimiento rotativo. Y rotación es lo que hemos tenido a lo largo de todos estos 30 últimos Lo que cambia, años. lo que cambia es el timing. Lo que cambia es Por el eso, timing. lo que cae es que está Donald Trump en la Casa Blanca. Claro, Eso es todo. ese es el tema. Y lo que ha estado diciendo Donald Trump desde Exacto. diciembre, de que quería retomar el canal y que la presencia china. La Pero gente bueno, dice, ¿y cómo la queda gente China dice, con la este gente- memorándum? La gente dice que es que nos van a proteger de algo que ellos mismos inventaron, que es que la maligna presencia china. Sí, es cierto, eso es una mentira. Eso es una mentira porque China no opera el canal. Y lo dijo Peter Hegseth aquí en La Panamá. presencia es lo que les molesta. Sí, pero la presencia- ¿Cómo queda China con este memorándum de Pero- entendimiento? pero Con las espérate, relaciones con China. y ahora vamos a hablarlo con Danilo Toro. Pero es que la China presencia ni china- siquiera ha firmado el Tratado de Neutralidad. Correcto. Sí, Comencemos por ahí. Eso es un tema. China no ha firmado el tratado, nunca lo firmó. Y yo Oye, creo que nunca le interesó firmar el Tratado de Que a Neutralidad. propósito, Perú... Y tampoco lo presionaron. Claro. A propósito, Perú adhirió al Tratado de Neutralidad Exacto. ahora con la visita del Ahora con la visita del Mulino. presidente Mulino. Entonces, ahora, China estaba interesada en firmarlo. Creo que si hubiese estado interesado en firmarlo Lo hubiera antes firmado. de vendernos a nosotros lo de la ruta y la seda, esta famosa, debieron haber firmado el Tratado de Neutralidad. Claro. Pero no se lo pidió. Sí. No se lo No pidió se el le expresidente pidió. Juan Carlos Varela. Así que yo Entiendo que no sí. estuvo entre la lista, por Entiendo cierto. que sí lo pidieron, pero la respuesta de China es la misma que ha dado consistentemente, que como Taiwán firmó, ellos Te no van a firmar te porque acuerdas- es la entonces- política de Pero una en el sola. momento en que ellos Estás abriendo relaciones, claro, ¿cómo en no el vas a momento en que exigir nosotros eso? rompimos relaciones con Taiwán y abrimos el espacio para meter estos famosos 40 acuerdos, ¿recuerdan ustedes? Sí. En esos 40 acuerdos no estaba y nunca estuvo Lo la del firma Tratado del de Tratado de Neutralidad. Neutralidad. ¿Y te acuerdas cuánto demoraron Ha debido en exigirse como publicar? un prerequisito. Claro, Esos- digo, eso se publicó cuando se enteraron aquí de donde quería China poner su embajada. Entonces, China no quería firmar el Tratado de Neutralidad, pero querían estar en la entrada del canal de Recuerdo Panamá. que Perdóname, en el defendía a Causeway, capa y Amador. espada la confidencialidad de esos acuerdos, Ajá. que no fueron a la asamblea Al y fin- que después tuvieron que publicar y sin explicar. Por Así presión, es. por presión. Así es. Y es el mismo imperialismo, perdóname. O sea, porque hay mucha gente hablando y que sí, en contra del imperialismo yanqui. Pero espérate, ¿y el imperialismo chino dónde lo dejas? O sea, imperialismo es igual. El de derecha, el de izquierda, el de Sí, centro. no, estamos, Entonces, nosotros al hemos final hay que quedado- pensar en Panamá. Hemos quedado en el medio de Ejé. una disputa entre Nosotros- dos gigantes. Nosotros somos como ¿no? el pasto. Debemos pensar en nosotros Panamá. somos el pasto, pues tenemos que ser muy cautelosos, muy estratégicos, muy inteligentes Claro. y muy racionales
Primero la razón antes que la emoción. Así es. Y más en este momento, porque no es un tema bilateral, es un tema multilateral, esto es un tema global. Pero bueno, tenemos una pausa y viene Danilo Toro, que tiene también su análisis acerca de esta situación muy particular en el momento en que estamos entre las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Ya regresamos en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Danilo Toro nos acompaña. Danilo, estamos hablando acerca del memorando de entendimiento, del momento político en que se vive y del momento de marketing político que se vive, porque también estamos viviendo varias situaciones muy puntuales en este momento, no solo en Panamá, en el mundo entero. Yo creo que tú te estás escuchando de esta mañana con un análisis muy claro en esa línea, así que explícanos un poco tu punto, Danilo. Así es. Lo primero que hay que entender es que estamos en un contexto de conflicto. A escala mundial hay un conflicto. Es de naturaleza comercial. Pero el riesgo de que este conflicto evolucione a otro tipo de conflicto más grave existe. Las dos principales potencias del mundo han dicho eso. Estados Unidos, por boca de sus más destacados voceros, ha dicho: no descartamos el uso de la fuerza para X o Y escenario. Y China, por boca de sus más destacados voceros políticos, ha contestado: estamos listos para el conflicto en el terreno que quiera Estados Unidos. Cuando tú tienes este lenguaje, esta tensión y estos desplazamientos de poder, tú tienes que aprenderte a ubicar. Tú tienes que saber dónde te vas a ubicar. La formalidad de un tratado de neutralidad va a quedar afectada, va a quedar bajo la incidencia de una coyuntura tan grande como la que se está forjando en el mundo. Y Panamá está en el circuito de los intereses vitales de Estados Unidos. 2/3 partes de lo que pasa por el canal va o viene de Estados Unidos. Esto no va a ser de ligera atención por parte de Estados Unidos. Pero también buena parte de esa carga va a dar a los Estados Unidos, pero viene de China. No, es que eso es así. Pero no importa. Responde a intereses de Estados Unidos. China tiene intereses, por supuesto, y por eso hay un conflicto entre ambos. Pero lo que va de Estados Unidos hacia afuera va por intereses de Estados Unidos por razones comerciales. Y lo que entra, ya sea de China o de cualquier parte del mundo, es porque Estados Unidos lo necesita. Y algo importante, importantísimo, China no es firmante del Tratado de Neutralidad, por la razón que sea, pero no lo es. Por lo tanto, Estados Unidos no tiene ninguna garantía, tiene menos garantía todavía de que haya un amarre, una condición jurídica que pueda significar para China una consideración especial. Si China fuera firmante del Tratado de Neutralidad, estaríamos en otras condiciones, pero no lo es, Guido, no lo es. Y Panamá está en un circuito de intereses y este es el único punto del planeta. Espérate, permite. Este es el único punto del planeta. Déjame acotarte algo. Es que no lo ha sido. Este es el único punto del planeta en el que en un contexto de conflicto Estados Unidos puede mover barcos de guerra de manera rápida entre el Atlántico y el Pacífico. No hay otro. No lo hay. Punto. Así de claro es la discusión. Guido. Sí, iba a acotar que no lo es desde 1977, ¿no? Desde 1977 no lo es. No es que ahora en el... No, desde 1977 que se firmó el Tratado de Neutralidad, poco a poco se han ido adhiriendo 40 y tantos de países, el último acaba de ser Perú, pero China no lo es desde 1977. Entonces no es que por eso es que tenemos este conflicto, es lo que quería decir. Pero es obvio que no lo es del 77 porque se firmó el 77. Pero nosotros no teníamos relaciones con China. Y no entiendo cómo, tardíamente, porque yo no estoy en contra de las relaciones con China, ojo, pero no entiendo cómo tardíamente o cómo un gobierno concibió hacer relaciones con China, sacar a patadas a Taiwán, porque eso fue lo que hizo,
y no exigirle a China en su momento Sí, correcto. que firmara el Tratado de Neutralidad. Por supuesto. Solamente le hicieron la petición. Esa pero fue- ha debido ser una exigencia Esa fue, previa. esa fue una Claro. condición, ni Sí, siquiera, sí. esa debió haber sido Debió ser una condición. condición para tener relaciones Sí, sí. más importantes. Y la, O sea, y la excusa que da China de que porque Lo Taiwán, de Taiwán no- adhirió, eso es baladí, porque Taiwán y China son miembros de APEC, por ejemplo, exacto. al mismo tiempo, y ahí Exacto. China no pone reparo. Exacto. Entonces, y Taiwán eso- y China manejan divisas internacionales y Taiwán y China hacen negocio entre ellos. Claro. Taiwán es un gran inversionista en China. Entonces, toda esa, todo ese discurso infundado, Panamá no lo supo manejar en su momento, como no ha sabido manejar en distintos momentos algunos temas. Hoy por hoy tenemos una realidad y nosotros debemos salvaguardar nuestra soberanía atendiendo con pragmatismo la realidad que nos está pegando, pero a gritos, así, chocante, de manera chocante. Saber maniobrar entre nuestra seguridad como Estado, nuestros valores, saber salvaguardar nuestros valores, como bien dijo Monseñor Ulloa en su sermón de ayer, en concordancia con nuestra relación internacional en un contexto de conflicto, porque el contexto no es nada parecido a lo que habíamos tenido en la década del 70. No es nada parecido a lo que habíamos tenido en la década del 70. Entonces yo quiero recalcar eso, ¿no? Además, nuestro concepto de soberanía debe ser más amplio. Nuestra soberanía no solamente queda vulnerada si X o Y nación tiene aquí tropas militares. No. Igual riesgo de la soberanía implican otras amenazas que también están tipificadas como amenazas para el canal. El narcotráfico, el crimen organizado, está claramente tipificado como un riesgo de soberanía. ¿Por qué? Porque allí donde tú tienes concentrado un poder no estatal, la no presencia del Estado implica una pérdida de soberanía. Sí, claro. Y Es nosotros tenemos zonas del país actualmente que están bajo esa amenaza y bajo ese riesgo de manera visible y elocuente. Y a nadie pega un grito en el cielo por esa merma considerable de soberanía interna. Dos, No, el que tenga dudas sobre eso que está diciendo Danilo, que revise la historia de Colombia en la década del 80, que revise la historia reciente de México y lo que está sucediendo en Ecuador. así es, clarito. Así. Dos, Sí. ¿Estás bien? los conflictos asimétricos. Nuestra soberanía fue violada por más de una década. Perdimos la mayoría de la provincia del Darién. El Servicio Nacional de Frontera pudo recuperarla, pero eso le tomó mucho. ¿Quién ha reflexionado aquí sobre lo que significó el control que tenían las fuerzas asimétricas colombianas sobre Darién y sobre el Cunayala? Porque también se vivieron agresiones y quema de poblados en Cunayala en la década del 90 y al principio de la década del 2000. Tercero, aparte del crimen organizado y de los conflictos asimétricos, el terrorismo. Este país ha sido víctima de terrorismo y ha estado expuesto a altísimos riesgos de terrorismo, altísimos. Exactamente para la fecha del 11 de septiembre. Eso no es conocido en Panamá, pero yo sé por qué te lo estoy diciendo. Y nosotros, esa exposición al terrorismo representa un riesgo para el canal y para la nación. Bueno, aquí hubo el atentado de Alas. De Alas, me estoy refiriendo al de Alas 1 y a otro riesgo. No hubo atentado, pero el riesgo fue altísimo. ¿Cuál? El riesgo que subimos, ya te contaré, para el 11 de septiembre, para lo que significó el 11 de septiembre de 2001. Ahora, Danilo, el tema de la defensa militar del canal siempre genera cuestionamiento, porque es muy célebre la frase de Omar Torrijos, entre otras cosas, de que el canal es indefendible militarmente. Sí y no. Que la defensa debe ser la neutralidad del canal. Sí y no. Que todos los países del mundo estén interesados en mantener la vía abierta para todos. Es la mejor defensa del Torrijos canal. lo dijo desde una perspectiva. Bueno, sin incluir el terrorismo, obviamente. Torrijos lo dijo desde una perspectiva panameña, porque Torrijos estaba frente a la disyuntiva de que se aprobara o se rechazara el canal. Y ojo,
vamos a tener, como siempre hemos tenido, a un importante sector de los Estados Unidos en contra. Oye, la votación triunfó por un voto. Claro, un voto. Y hubo votos demócratas que condicionaron su voto a la aprobación de las enmiendas de Conchini y Exacto. Nunn. Entonces, Eso es así. Efectivamente. Eso es así. Entonces, cuando tú tienes a un país como Estados Unidos con ese nivel con ese grado de división interna, el discurso que tiene Trump es un discurso que va dirigido a una tierra fértil, pero abonada. Abonada. Entonces, ese discurso que él tiene es para ese sector que nunca va a aceptar el tratado Carter-Torrijos o Torrijos-Carter, para ellos es Carter-Torrijos, que nunca va a aceptar el tratado Carter-Torrijos como algo conveniente, como algo en lo que los Estados Unidos obtuvieron un triunfo. Nunca lo van a aceptar. Fue una decisión extremadamente dividida. Por lo tanto, cuando muchos funcionarios del gobierno de Trump hablan, le hablan a ese público. Nosotros no tenemos nada que hacer en esa pelea. O sea, atendamos nuestra pelea, escuchemos qué es lo que la administración Trump nos dice a nosotros y qué es lo que quiere hacer con nosotros y velemos por nuestra seguridad y por nuestra soberanía de conformidad a esa relación. Porque es obvio que Estados Unidos siempre va a querer más como potencia mundial hegemónica, o si un gobierno adverso a los tratados lo considera trofeo, va a querer presentar eso de Panamá como un trofeo. Pero aquí ha habido, desde que se firmaron los tratados, maniobras. Primero las UNITA, después la Panamax, maniobras conjuntas. Cuando Trump decía que había llegado tropas a Panamá, sí era cierto. Estaban en la maniobra Panamá y era un montón de tropas. Pero no era nada que no había sucedido en todos estos años. Que ahora vayan a venir por razón de lo que se ha negociado, bueno, el gobierno tiene que ser claro, explícito y contundente. Tiene que ser eficaz y oportuno en su explicación. ¿Cuál es el carácter de la presencia? ¿A qué se van a dedicar? ¿Cuánto tiempo van a estar? Esos tres elementos Ahora, aclaran las cosas. Tú planteas algo que me queda sonando. Tú hablas de que Trump eventualmente va a querer mostrar un trofeo, ¿verdad? ¿Ya lo mostró? No. Ya, lo ha estado Sí, cada vez lo único que hace es que le alarga la pista, ¿no? Sí, pero a los 100, a los 200, a los 5.000, llegará a los 10.000 metros, a la maratón. De acuerdo, pero ese trofeo que está mostrando, todos podemos concluir que han dicho una cosa que no es cierta, ¿no? Una docena. Bueno, por eso. Pero el problema es que el señor Trump tiene un lío interno porque a pesar de que los precios del petróleo están cayendo por otras circunstancias, pero también causadas por Trump, que es la inestabilidad en los mercados, etcétera, etcétera, y eso ha hecho que se reduzca la demanda a futuro de petróleo y por eso están cayendo coyunturalmente los precios del petróleo. Todos los analistas económicos vaticinaron que se viene una recesión económica grave en Estados Unidos y muy probablemente en el mundo. Se deja ver que va a caer. Entonces, cuando él tenga que mostrar trofeos de verdad, ¿no? Es donde se me hace el ruido y la preocupación, porque ¿cuál es el trofeo más fácil que puede mostrar? Teniendo presencia de tropas aquí, con el discurso de que hay una parte del electorado, sobre todo el republicano, que nunca estuvo de acuerdo con los tratados Torrijos-Carter, ¿no? Y con un país como Panamá, que no tenemos manera de hacerle frente a una potencia hegemónica. Entonces nosotros debemos estar preparados porque ese es un riesgo real. Como hay otros riesgos reales, nosotros debemos estar preparados. Ahora mismo... ¿Cómo? Bien, hay muchas. Vamos a tener que llegar no a este memorándum, a otro memorándum. Pero para eso el gobierno debe tener 3 condiciones claras. La primera, no aislarse. El gobierno debe ser capaz de tener un mínimo, una maniobra mínima de criterios de unidad nacional. El 22 de diciembre, Atenógenes me entrevistó, después de las palabras de Trump. Y dije, ese día, pueden revisar la entrevista, este es el momento perfecto para que el presidente de la República maniobre en una convocatoria de unidad nacional. Un gobierno aislado es lo más vulnerable que hay a la presión externa. ¿Y te parece que ha habido transparencia después de esto del memorándum? No ha habido transparencia, lo que no ha habido es sentido de oportunidad, porque si tú comunicas tardíamente lo que tienes que comunicar, pierdes.
y el gobierno no ha sido eficaz en su comunicación. Creo que ha habido O sea, transparencia. no es la publicación del documento, el Exacto. documento se publicó. Así es. Pero lo que pasa es que el Es la documento explicación de él. necesita una explicación. Claro, Y hace ese falta la punto, explicación. ese Ese es hace el punto, falta, sí. ese es el punto. ¿Ves? Yo creo que el gobierno ha sido transparente en el sentido de que ha dicho, el ministro acaba de exponer con total transparencia todo. El problema son dos cosas. Primero, el gobierno debe ser eficaz y oportuno. Creo que tiene ruidos con el sentido de oportunidad importantes. O sea, calentar cosas que deben salir en su momento no le es sano, no le resulta sano. Y dos, eficaz en el sentido de que tiene que convocar una nueva estructura de dirigencia administrativa, porque con lo que tiene no le alcanza. Políticamente no le alcanza con 33% a la baja. Ganó con 33%, ya eso de por sí solo no le alcanza. Ahora, si va a la baja, ¿por qué va a ir a la baja? Porque el poder desgasta. Él tiene que maniobrar para poder darle soporte a sus decisiones políticas. Y ahí veo espacios flojos. Cualquiera, no Estados Unidos, Guyana que quiera negociar con Panamá, mete su gol. Bueno, vamos Cualquiera, vamos, si tú estás débil. vamos a un cambio para Regresamos. seguir hablando de este escenario. Representaron- Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña Danilo Toro. Estamos analizando la situación que se está dando en torno a las reacciones al memorándum de entendimiento firmado entre los ministros de Seguridad de Panamá y Estados Unidos, el ministro Ábrego y el secretario Peter Hegseth. Oye, el secretario Peter Hegseth, entre las mentiras que dijo en una entrevista en Fox News cuando regresó a Estados Unidos, fue que en Panamá se podía oler el comunismo o sentir el comunismo. ¿Será que fue a la Phil, sede de Suntrax? no sé, pero es que, o sea, Panamá, de los países de Latinoamérica, es el que yo diría que es donde menos se puede oler algo parecido al comunismo. Este es un país que tiene una economía vibrante más en unos momentos que en otros, pero en donde se evidencia las virtudes y el desarrollo de un centro financiero internacional, que ya ahora es más regional que otra cosa, de un skyline que ha hecho que llamen a Panamá la Manhattan de Latinoamérica, entre otras cosas. Entonces, ese discurso, Danilo, de esos funcionarios de Donald Trump, que dicen una cosa aquí, porque el señor cuando se despidió aquí en el aeropuerto de Panamá Pacífico dio unas declaraciones donde reconocía la soberanía de Panamá, reconocía la defensa de la soberanía del canal y del país que hacía el presidente Mulino, incluso la comparó con la defensa que hace Trump de Estados Unidos, y sin embargo llega allá y cambia de discurso delante de su jefe. Porque ese discurso es para el público norteamericano. Sí. Él no lo va a cambiar. Ese es un discurso para mantener Ese- su el, de mercado aquí fue, político. el de acá fue para el público panameño y el de allá Claro, fue para es el que- público sí. norteamericano. Efectivamente, así es. Ese es un discurso para ese votante norteamericano que quiere satisfacer sus expectativas, quiere tener ese concepto de MAGA como lo ha planteado Trump, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, preocupémonos por ese discurso, sí, pero no más que por el discurso que Estados Unidos tiene con nosotros y por los acuerdos que Estados Unidos ha de tener con nosotros. No más que eso. Porque este otro es lo que realmente va a determinar nuestra suerte. La pelea en Estados Unidos por el poder desafortunadamente puso a Panamá como ese trofeo que lo tengo, no lo tengo, lo perdí y hasta allí. Pero nos vamos a enloquecer si hacemos de eso un seguimiento obsesionado. Lo que sí debemos tener son representantes diplomáticos que estén donde se debe estar, que expliquen donde se debe explicar, que hagan uso de los medios de comunicación, que hagan uso de los foros de debate, que hagan uso incluso de las redes sociales.